Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nos volvemos a encontrar nuevamente en este espacio, en el espacio de biología, aunque bueno, bajo otras circunstancias debido a este contexto social y sanitario que estamos atravesando. Particularmente estoy contento de volver a tenerlos y a tenerlas, y espero que el transcurso por esta asignatura pueda brindarles herramientas, conocimientos y elementos que les permitan explicar un poco el funcionamiento del mundo natural. Y espero además que este recurso de filmar las clases pueda cortar un poco esta brecha, esta distancia que hoy nos está interpelando. Bueno, particularmente en quinto vamos a trabajar sobre el origen y evolución de la biodiversidad. Por eso yo al principio les di una actividad relacionada al concepto de biodiversidad, en el cual tenían que rastrear justamente en qué consistía, y sencillamente el concepto de biodiversidad refería a la variedad de seres vivos que habitan el planeta Tierra. ¿Sí? En base a este concepto, nos vamos a preguntar en quinto, ¿cuál es el origen de esta biodiversidad? Aunque eso ya lo revisamos en el primer trabajo práctico, yo les había preguntado acerca de teorías sobre el origen de la vida, y bueno, han contestado muy bien, y surgieron estas cuatro principales teorías que eran el creacionismo, la panspermia, eh, la generación espontánea, y apareció muy poco, pero en realidad es la más aceptada actualmente, es la que con la cual nos regimos actualmente, que es la teoría quimiosintética, que explica que los seres vivos se originaron a partir de procesos de evolución química, ¿sí? Partiendo de moléculas pequeñas que se fueron uniendo y hasta llegar a formar las primeras formas de vida, y después de esa evolución química fueron desarrollándose a través de los procesos de evolución biológica. Así que esta pregunta la vamos a dejar. Las otras dos preguntas que nos vamos a tratar de hacer es, ¿cuáles son las causas de esta diversidad y qué explicaciones existen? ¿No? Es decir, nosotros estamos viendo una gran variedad de seres vivos y no, la variedad de seres vivos que hay actualmente tampoco es la misma que hubo en tiempos pasados y no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Suponemos que no va a ser la misma. Entonces, además de esto, sabemos que los seres vivos no provienen de un repollo, por así decirlo, sino que son producto de una serie de cambios que han sufrido estas poblaciones a lo largo del tiempo y que conocemos con el nombre de evolución. Por eso vamos a intentar retomar las explicaciones evolutivas o teorías de la evolución, que ustedes ya las han visto en segundo, pero las vamos a retomar nuevamente muy brevemente, como para poder tener elementos que nos permitan profundizar un poco más en otras cuestiones. Y después vamos a aplicar todo esto a la evolución humana, ¿sí? Nos vamos a preguntar, bueno, con todo esto que sabemos sobre evolución, ¿cuáles fueron las circunstancias que permitieron el surgimiento de nuestro grupo de homínidos? ¿Mm? Y después problematizaremos la idea de que, bueno, actualmente el ser humano también es factor evolutivo, ¿sí? Produce evolución. Bueno, esta biodiversidad se ve o la podemos analizar en tres niveles. Uno que es la diversidad de especies, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay una gran variedad de especies, pero además, dentro de cada especie hay individuos que tienen características particulares, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la especie humana todos somos diferentes. Bueno, esa diversidad tiene un componente ambiental, pero también tiene un componente genético, ¿sí? Entonces hablamos de diversidad genética. Entonces también vamos a ver un poquito esta cuestión de la genética. Vamos a tomar elementos de genética, analizando el material genético, cómo está compuesto, cómo se transmite de generación en generación, y bueno, cómo este material genético es esencial para que ocurran los procesos evolutivos. Y finalmente, vamos a analizar la diversidad de ecosistemas, también está muy por arriba, porque lo van a ver en otras asignaturas, pero bueno, pensar que los seres vivos, que los ambientes, perdón, en los que habitan los seres vivos son muy diferentes, y eso también condiciona la aparición, la ocurrencia y el desarrollo de los distintos seres vivos. Entonces, también hablamos de una diversidad de ecosistemas. Bueno, entonces, para comenzar
con la respuesta a todas estas preguntas, vamos con la primera, que tiene que ver con el concepto de evolución. Yo les había pedido, para comenzar con la evolución, que contestaran, les había propuesto buscar una imagen para que ustedes representaran la evolución, o sea, que para ustedes representara la evolución, y luego dieran las razones de su elección, ¿sí? Escribieran brevemente, bueno, yo elegí esta imagen porque, particularmente estoy contento porque, como están viendo, respondieron todos y todas, acá en este Padlet, o también en la hoja, en el trabajito, y a cada uno, no sé si lo han llegado a ver, pero a cada uno le contesté y le dejé unos interrogantes, que son los que vamos a tratar de responder en este año, ¿no? Bueno, sencillamente la evolución, primero quiero mencionar el concepto muy brevemente, ¿sí? También es un concepto muy sencillo, le podríamos agregar un montón de cosas, pero vamos a referirnos a este. Que la evolución se denomina el conjunto de cambios que sufren las poblaciones de organismos a lo largo del tiempo. No me interesa tanto que se sepan de memoria el concepto, sino que vean que cuando hablamos de evolución hablamos de cambios. También que hablamos de poblaciones, es decir, que la evolución no ocurre a nivel de un individuo, o sea, la evolución no es vista a través de un individuo, sino que para estudiarla tenemos que pensar a nivel de las poblaciones. Y también esta idea de que son cambios que ocurren a lo largo del tiempo geológico, lo que nos da una idea de que los procesos evolutivos son procesos que tienen una larga escala temporal. Para esto, para la evolución, obviamente no todos pensamos lo mismo, de hecho, en sus producciones, y si ustedes rastrean, hay distintas explicaciones sobre la evolución, pero bueno, nosotros vamos a ver cuáles son las explicaciones científicas. Entonces, para la evolución hay distintas posturas, hay mecanismos que permiten la evolución y hay diversas pruebas que nos indican, sí, acá hubo evolución de los seres vivos. Pero antes vamos a referirnos a dos caras que tiene esta evolución, que son la microevolución y la macroevolución. La microevolución son fenómenos que ocurren por debajo del nivel de especie, ¿sí? Podríamos decir que ocurren a nivel de los individuos, pero quiero aclarar una cosa, que si bien pueden existir cambios a nivel de los individuos, los efectos de los procesos evolutivos se observan a nivel de las poblaciones. Solo lo que observamos es la variedad, no un solo individuo. Pero obviamente también se torna necesario estudiar el individuo para poder ver algunas cuestiones que impactan en la evolución de la población en general. ¿Sí? Bueno, ejemplos de microevolución, de fenómenos microevolutivos, tenemos por ejemplo acá la migración de un individuo, por ejemplo, a otra población. ¿Sí? Acá los pajaritos son todos de color azul y viene un pajarito de la misma especie pero es de color rojo. Este pajarito de color rojo se puede cruzar con uno de color azul y generar cambios en esa población. ¿Sí? Puede generar cambios en los rasgos que hay, en la composición, se dice, de los rasgos, o también se dice la frecuencia de rasgos de esa población. Ya no van a ser todos azules, sino que van a empezar a ver otras características. Bueno, eso es un fenómeno microevolutivo. También, dentro de un individuo pueden ocurrir cambios en el ADN. Esos cambios se llaman mutaciones y pueden impactar también en las propiedades de la población. Entonces eso también genera cambios en la población. Y la macroevolución son fenómenos que ocurren por encima del nivel de especie. ¿Sí? Ya estamos hablando de grandes grupos, de reinos, de familias. Y ejemplos de fenómenos macroevolutivos son las extinciones. ¿Sí? Las extinciones masivas son fenómenos que hacen o que permiten el desarrollo y la muerte también. Primero la muerte de grandes grupos de organismos, pero también puede permitir el surgimiento de otros, porque al morir un grupo, y deja el espacio para que otro pueda surgir. Por ejemplo, la extinción, la más conocida, que es la de los dinosaurios, ¿sí? La del Cretácico terciario, en la cual se extinguen las poblaciones de un cierto grupo y ahí esa extinción de dinosaurios permite el surgimiento o el desarrollo de las poblaciones de mamíferos. Bien, como les decía, existen posturas, pruebas y mecanismos que han explicado la evolución de los seres vivos. Nosotros nos vamos a meter en esta clase en las posturas solamente, ¿sí? Después el resto lo vamos a analizar después. Actualmente hemos podido rescatar tres grandes posturas que han explicado el origen y la evolución de los seres vivos. Dos que son más bien antiguas y una que es
más, que es la actual, la que nosotros utilizamos actualmente. Una es el fijismo, ¿sí? Que indica que los seres vivos, una vez que fueron creados, permanecen sin cambios o inmutables a lo largo del tiempo. Fíjense que acá tenemos un cuadro, ¿sí? Con dos variables, un gráfico con dos variables, la variable x, en la x aparecen los cambios y en la y aparece el tiempo, y vemos que a medida que transcurre el tiempo, no hay cambios, el cambio se mantiene igual. Especie A, B, C y D. Eso es lo que explica el fijismo. Los seres vivos permanecen sin cambios a lo largo del tiempo. Son los mismos, los que hay actualmente, para el fijismo, fueron los mismos que estuvieron en el pasado. No hablaban de extinciones, nada, ¿sí? Es decir, que si yo encuentro un rastro pasado, podría decir que, bueno, en algún lado está, por ejemplo, un fósil, si van a encontrar, no sé. Voy a decir que actualmente sí está ese organismo, pero no lo encontramos, no está extinto. Entonces, el fijismo explica que los seres vivos no sufren cambios. Esta postura es sostenida por el creacionismo, que sostenía que los seres vivos eran creados por un ser superior, y a partir de ahí no había cambio. Después la segunda postura es el transformismo, que sostiene que los seres vivos sufren cambios. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, los cambios, empiezan a ocurrir cambios. Pero todos van de formas, estos cambios que sufren van de formas inferiores a formas superiores, lo que nosotros conocemos como menos evolucionado a más evolucionado, y dentro de los cuales la especie más evolucionada era el ser humano. Es decir, que todos tendían a ser como el ser humano. Entonces, esta es una postura antigua, ¿sí? Porque hoy sabemos que no hay formas más evolucionadas y menos evolucionadas, ¿no? Sabemos que hay distintos ambientes y los seres vivos se adaptan de acuerdo al ambiente, no es que va de menos a más evolucionado. Bien, y otra cuestión importante es que entre las especies no hay relaciones evolutivas. La especie A evoluciona distinta de la B, de la C y la D, pero todas tienden hacia una forma más evolucionada. Eso lo explicaba Lamarck, que vamos a ver qué decía Lamarck sobre este transformismo. Y después tenemos el evolucionismo, que plantea que los seres vivos sufren cambios inducidos por el ambiente. Pero la gran diferencia, fíjense, las especies A, B, C, D, E, F, G, que están todas emparentadas, ¿sí? Es decir, que el evolucionismo plantea que los seres vivos sufren cambios, pero todos partimos de un ancestro común, ¿sí? Todos partimos de un ancestro común, o también podemos decir que entre todos hay relaciones evolutivas, ¿sí? No vamos de formas inferiores a formas superiores, sino que los seres vivos tienden a adaptarse al ambiente en el que viven, se adaptan al ambiente en el que viven, no es que sean más evolucionados o menos evolucionados. Quien planteaba esta postura evolucionista fue Darwin, que después se fue enriqueciendo por el aporte de otros científicos, ¿sí? Por Mendel, por Simpson, otros Gould, otros científicos evolucionistas que fueron enriqueciendo la teoría de Darwin. Pero bueno, la gran diferencia con el transformismo es que justamente todos parten de un antecesor común y no van de formas inferiores a formas superiores. Bueno, con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar 4 actividades. En la primera ustedes tienen que indicar si los procesos que yo les menciono son microevolutivos o macroevolutivos. Acuérdense que microevolutivo hace referencia a cambios que ocurren por debajo del nivel de especie, y macro a cambios que ocurren por encima del nivel de especie. Después tienen una situación X, que es muy cortita, y van a tener que analizar también muy parecida a la anterior, pero es una situación problemática. Tienen que decir si corresponde a un proceso de micro o de macroevolución, y a partir de ahí fundamenten su respuesta. La tercera pregunta, también acá ustedes tienen que hacer un análisis de las posturas evolutivas y pensar, ponerse en la mente de un fijista, un transformista y un evolucionista. ¿Por qué? Porque les digo, supone que se encuentra una nueva especie fósil. Si los fósiles, recuerden que son restos de organismos que han vivido en tiempos pasados. Suponete que encontramos un fósil. Bueno, ¿qué explicaciones daría un fijista, un transformista y un evolucionista a este hallazgo? Cada uno. Bueno, el fijista, piensen, ¿no? Si es un fósil, para el fijista, parece que para el fijista no hay cambios en los seres vivos, son todos iguales, entonces, ¿qué diría acerca de ese fósil? Y la última, tienen distintos postulados,
y ustedes tienen que decir si esos corresponden a afirmaciones evolucionistas, transformistas o fijistas. ¿Mm? Bueno, eso es todo. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. Yo no tengo ningún drama en contestar, eso ya lo saben. Así que bueno, nos veremos en una próxima ocasión, en un próximo video. Y bueno, espero que se puedan quedar en casa, ¿sí? Espero que podamos aportar nuestro granito de arena quedándonos en casa para cuidarnos y cuidar a los demás, pensando también que hay personas que no se pueden quedar en su casa. ¿Mm? Así que bueno, espero que podamos contribuir eh, a mejorar la sociedad a través de estos pequeños gestos. Bueno, les mando un saludo y nos estaremos viendo prontito.